Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de uno de los dioses más destacados de la mitología griega, que no es otro que el dios Hermes, también conocido como Mercurio por los romanos. Pero este dios griego, ¿era simplemente el mensajero de los dioses o era algo más? La imagen que se nos viene a la cabeza al hablar de Hermes es la de un dios que viste unas sandalias que llevan alas, un sombrero de ala ancha, así como un caduceo, que era una vara que portaba el dios en su condición de mensajero. Hermes era hijo de Zeus y de Maia, la más joven de las Pléyades, que eran hijas de un titán y de una ninfa. Maia se queda embarazada de Hermes y le da a luz el cuarto día del mes en una caverna en el monte Cileno, por lo que este día quedó consagrado al dios. Como siempre, os dejo por aquí una genealogía para que lo veáis un poco más claro. Las historias en las que ponen a Hermes como protagonista son aquellas que narran anécdotas de la infancia del dios. De hecho, ya recién nacido, cuentan una anécdota en la que roba a Apolo, a su hermano, el ganado, en un momento en el que Apolo estaba despistado. Hermes, después de robarle el ganado a su hermano Apolo, corre a esconderlo y Apolo le sigue los pasos, pero el dios es bastante listo y se esconde en su cuna, por lo que Apolo corre a quejarse a sus padres, a Maia y a Zeus, y les pide que por favor le devuelvan el ganado. Pero entre tanto, Hermes tocaba la lira y Apolo queda deleitado con este instrumento, por lo que les pide que por favor le cambien el ganado por la lira. Pero esta no es la única vez que Hermes utiliza la música para ganar en una de sus hazañas, ya que en su enfrentamiento contra el gigante Argos le gana gracias a la palabra y a la música. Quizá por este motivo, Hermes es el dios del robo y del comercio, pero no es un robo planificado, sino un robo que tiene que ver más con la inteligencia y con la astucia. De hecho, el robo lo realiza el dios gracias a su conocimiento de la magia. Por ello Hermes era mago, pero también un embaucador, por este uso que hace de la magia y de la inteligencia para engañar y convencer. Hermes guiaba a los comerciantes, cuidaba de los pastores y también guiaba en los caminos, pero no solo en los caminos terrenales, sino también en el camino hacia el más allá. Otro instrumento musical vinculado a Hermes fue la flauta, que el mismo dios le inventó. De hecho, Apolo se la acaba comprando a cambio de enseñarle las artes de la adivinación. Hermes, por lo tanto, era capaz de adivinar el futuro y era tan bueno que Zeus lo nombra mensajero de los dioses, pero en particular de Hades y Perséfone, que para quien no lo sepa son los dioses del inframundo griego. Por otro lado, en muchos mitos, Hermes aparece como un personaje secundario, ayudando a otros dioses o a los héroes. Una de las historias en las que Hermes aparece como un personaje secundario es en el mito de Dioniso, que ya os conté en otro vídeo y que os dejo por aquí. Hermes ayuda a Dioniso, al niño, a que éste sobreviva de la furia de Hera, que quiere destruirle y matar al dios del vino. Por otro lado, los griegos equipararon a Hermes con el dios Tot egipcio. Para quien no lo sepa, antes de la llegada de Alejandro Magno había asentamientos griegos a lo largo del Nilo, pero es a partir de la dinastía tolemaica cuando se empieza a conformar en Egipto una sociedad multiétnica, donde las principales etnias o culturas son la griega y la egipcia. Los griegos, además, admiraban profundamente a los egipcios, por lo que no tuvieron ningún problema desde Heródoto hasta Diodoro de Sicilia en equiparar a los dioses egipcios con los griegos. Debido a esta admiración, los griegos no tuvieron ningún problema en decir que Zeus era Amón, que Osiris era Dioniso o que Hermes era Tot. Ellos entendían que eran en esencia la misma cosa, lo único que tenían eran nombres y ritos diferentes. Esta idea posibilitó la convivencia entre ambas culturas y religiones. Al igual que Hermes, el dios egipcio Tot actuaba de intermediario entre los hombres y los dioses. Además, tenía una relación especial, al igual que Hermes, con la comunicación, la palabra y la inteligencia. Por todo ello, fue muy fácil equiparar a estos dos dioses. La extensión del culto Hermes-Tot se difundió a lo largo del Mediterráneo a través del culto a Isis, que fue muy popular en el Imperio Romano. De esta relación entre Hermes y Tot surge Hermes Trismegisto, que es la fusión de Hermes con tres divinidades, Helio Serapis, Tot y Anubis.
Tot y Anubis son dos divinidades egipcias, mientras que Helios es griego y Serapis aparece en Egipto de mano de los Ptolomeos, como ya os conté en el vídeo de Alejandría. Durante el Renacimiento, en el siglo XVI, llega a Florencia por orden de uno de los Medici lo que se conoce como el Corpus Hermeticum. Esta obra, este Corpus Hermeticum, estaba escrito en griego y llevó a creer a los académicos florentinos de la época que fue escrita por el propio Hermes Trismegisto, que consideraban contemporáneo a Moisés. Esta obra y esta interpretación de los florentinos de la época dio lugar a lo que se conoce como hermetismo, que me parece un tema bastante complicado y profundo, por lo que no abordaré en este vídeo, sino que dedicaré un vídeo en el futuro a hablar extensamente del tema. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo las fuentes que he utilizado para la realización de este vídeo. También os invito a que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y que le deis a like y lo compartáis si os ha gustado. Así que sin más, esto ha sido todo. Nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!